Theater. Vamos a meternos justamente a propósito de esta tragedia. Vamos a presentar al ingeniero Abel Fatala, presidente de la Red por Buenos Aires. ¿Qué tal, Abel? Bienvenido. Alguien que conoce muy bien lo que significa la capital federal, ¿no? Y lo que significa también la imprudencia y yo también diría la irresponsabilidad y la desidia. Sí. Mira, en principio me parece que uno quiere solidarizarse realmente con los familiares de las víctimas, sobre todo, bueno, cuando hoy a la mañana encontraron al chico que faltaba, o por lo menos que, bueno, que se sabía que había este tipo de problema, Maximiliano, sí. En principio, bueno, me parece que hay que terminar con esta idea que en la ciudad de Buenos Aires se puede construir al infinito. Claro. Me parece que ya no, creo que hay inclusive barrios en particular, como es el caso de Villa Urquiza, como es el caso de Villa Crespo, Caballito, o sea, muchos lugares en donde están como estructurados como barrios de casas bajas. Ajá. Entonces me parece que es una locura que, teniendo en cuenta, digamos, el nivel de habitantes por manzana que uno tiene en estos barrios, que uno tienda a llevar adelante construcciones frente a lo que es la gran presión inmobiliaria. Me parece que hay que ponerle un freno. Y después el otro tema que está vinculado ya directamente con esta tragedia es que hay que escuchar a los vecinos. Porque yo creo que si hubiéramos tenido un gobierno que escuchara a los vecinos venían alertando que pasaba esto. Ya venían diciendo, venían comentando, inclusive hay algunos relatos patéticos que cuando se empezó con la obra había como tantas vibraciones alrededor que había quienes no podían hacer coincidir la llave con la cerradura. Con Sí, lo de cual, hecho, ¿se acuerdan que ayer... Bueno, estos fueron los relatos que daban los vecinos. Ayer digamos, tuvimos el testimonio del amigo de una de las víctimas, que también dijo que ya había escuchado quejas en su momento, ¿no? Claro. Anteriormente. Bueno, a ver, uno por ahí tiene que también tener cuidado porque a veces se cometen como exageraciones, pero esas exageraciones son señales amarillas o señales rojas, dependiendo de cómo sea el nivel de procesamiento. Entonces me parece que en ese sentido, cuando los vecinos hablan, hay que escucharlos. Pero Abel, ¿esto es responsabilidad de qué? Porque hoy de hecho planteamos en la consigna para que la gente pueda opinar en el transcurso del programa, si la gente considera que el único culpable acá es el ingeniero de la obra. Mira, el ingeniero, si es por los datos que de alguna manera se vienen manejando, evidentemente ha tenido una grave deficiencia en cuanto a la forma que encaró la obra. Pero yo creo que hay un corresponsable, un responsable solidario, una responsabilidad final, que es la que tiene que defender a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede dejar de atender situaciones de esta naturaleza porque si no lo hace la ciudad, no sé, tendríamos que tener la suerte que en cada manzana haya un ingeniero o alguien que esté mirando esa obra para que de alguna manera después avise o llame. Abel, pero la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires de hoy es suspenderle la matrícula por 15 años, me parece, a este ingeniero. Sí, en realidad la matrícula se la pueden suspender de la ciudad, pero es un tema que lo tiene que tratar el colegio y yo creo que va a ser creo que muy severo, si es realmente lo que está trascendiendo, como que él tendría que haber llevado ejecuciones previas, hacer trabajos previos a la excavación y no la hizo. Si esto es así, realmente es muy grave y yo creo, bueno, no quisiera estar realmente en la piel de este profesional. Y hay 3 muertos. Claro, aparte, ¿no? Aparte. Pero me parece que hay un tema en esto creo que uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. El ingeniero que lleva adelante la obra tiene responsabilidad ética, tiene responsabilidad profesional, pero representa los intereses de la empresa. En esta ecuación, ¿quién representa los intereses de los vecinos? Claro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Entonces, en definitiva, el responsable, digamos, que hace, ya sea o porque controló mal, que no controló, o controló en forma deficiente, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que el nivel de responsabilidad, digamos, si bien desde el punto de vista profesional y ético recae justamente en el profesional de la obra, también de alguna manera como responsable de cuidar los intereses de los vecinos y la seguridad de los vecinos, también recae en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Abel, ¿qué medidas crees que se pudieran haber tomado quizás para que esto no ocurriera? Bueno, en principio vos sabés que cuando uno empieza a trabajar en una obra, sobre todo cuando hay una demolición de una casa o una construcción previa, hay como hitos de los cuales uno tiene que tener cuidado como inspector. Sí. El primero es la demolición. O sea, vos sabés que el nivel de demolición dice, bueno, uno va, demuele. No, la demolición no es tan simple. Uno tiene que presentar plano de demolición y después, durante el proceso de demolición, sobre todo para aquellas casas que están entre medio de 2 casas, tiene que tener mucho cuidado porque cuando son construcciones viejas empiezan a haber vigas atravesadas, hay vigas de metal, que eso inclusive cuando uno recorre la ciudad lo ve, vigas de metal que salen de una medianera y se meten en otra. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta.
El segundo punto importante es el momento de la en excavación. demoliciones nadie controla nada. Claro, bueno. Porque acá lo que se controla es la obra, o se fija la obra, vemos el nivel del hormigón, qué dosificación tiene el hormigón. En demoliciones uno tiene que caminar por acá por Palermo y ven que están trabajando con el hierro, con el acero y están haciendo chispe al lado de un auto. Claro. Esto pasó, Bueno, yo lo vi hace 10 días. Es una barbaridad. Se lo dije a una persona. Teniendo en cuenta, digamos, lo que es la seguridad máxima que uno tiene que tener en una obra, el momento de la demolición es una. El segundo momento clave es la excavación. La excavación, que muchos dicen, bueno, pero hay que ver que... No, si uno va a elevar, va a tener un edificio de 8 pisos, tenés fundaciones. Claro. O sea, no hay ningún edificio que no tenga fundaciones, sobre todo de esa altura. Entonces, cuando vos estás trabajando en excavación, lo primero que hay que ver es cómo es el estado de la pared sobre la cual vos vas a excavar. Si esa pared está en malas condiciones o no tiene sustento, en el momento que vos sacaste la tierra, le estás sacando el sustento a esa pared, claro, con lo cual la estás dejando sin apoyo. Entonces es obvio, yo diría casi de manual, que vas a tener un problema, digamos, de desmoronamiento en el momento que vos estés sacando justamente la tierra, porque es el sustento de la pared. Abel, bueno, vos incorporamos a la charla a Adrián Noriega, compañero nuestro de Radio 10, que ayer tuvo la nota exclusiva con el hombre más buscado del día, que era el ingeniero Jack Varela. Y bueno, contanos un poco cómo fue la trastienda de esto, porque el ingeniero no quería hablar. De hecho, vos hiciste la nota, creo, en el estudio de los abogados, ¿no?, de la empresa. Así es, buen día para todos. La verdad es que fue, por un lado, un poco fortuito. Yo los conocí a ellos. Fue la única nota que dieron. Sí. Lo replicaron todos los medios, todos los informativos, pero fue con la única persona que hablaron. ¿Por qué? Porque yo tenía conocimiento de ellos por otra obra que habían construido y en la cual, digamos, yo fui cliente de ellos, ¿no? Entonces, de hecho, tenía los celulares y, digamos, el instinto del mediático. Yo hace 20 años que estoy en esto como vos, Carlos, y también dije, bueno, voy a intentar que salgan al aire, voy a intentar que ellos hablen. Por supuesto que primero hubo negativas, había mucho temor. Se vio, creo que en la nota que en este momento está ahí saliendo al aire. Sí, estamos viendo imágenes tuyas. Bueno, eso fue ayer en tribunales. Ellos hasta último momento no me dieron la dirección del lugar donde estaban. Yo estaba esperando que me llamasen. Cuando llego me encuentro con que los abogados le estaban aconsejando que no hablen. Entonces casi me vuelvo sin la nota. Y allí, digamos, yo les dije lo que a mí me parecía. Doctores, les digo, ustedes conocerán mucho del tema legal. Y tendrán muchos años por delante con esta causa, porque aquí hay muertos y es una desgracia tremenda, pero de lo mediático, digamos, es de lo que yo vivo, y si estos señores no dan la cara, la gente está diciendo por allí hasta que están prófugos, que están en Uruguay, que se decía esto ayer. Entonces, me parece que tienen hasta la obligación de salir y dar la cara. Ellos en el medio del pánico, pues estaban con pánico, estaban con mucho miedo, no querían ni hablar. Así que bueno, finalmente después de discutir con los abogados de ellos, cedieron, entendieron que iban a hacer 4 o 5 preguntas, pero que por lo menos den la cara. Así que costó mucho, Carlos. Adrián, ¿le creíste? Mira, lo mismo me preguntaba el Negro Oro en la radio, ¿no? A esta altura de la vida, donde uno se pone grande y se pone cada vez más desconfiado de tantas cosas, imagínate en esta circunstancia. Yo simplemente logré una nota que era la nota del día y la verdad es que no creo ni dejo de creer que la justicia trabaje para ver quién tiene razón en esto. ¿Y ahora los 15 años les parecen suficientes? No, a ver, el tema es que yo creo que eso lo tiene que ver en forma profesional el Consejo, en donde no hay muchos antecedentes de sanción, pero lo que se da la cuestión es que este profesional ya ha sido sancionado en el 2007. Claro. O sea, con lo cual esto ya es un antecedente grave. O sea, no se trata, digamos, de una negligencia de primera vez. O sea, en la otra oportunidad, digamos, el hecho de que se le haya suspendido durante tanto tiempo la matrícula lleva a que, bueno, que es un antecedente bastante complicado. Pero ¿no? a los fines prácticos no sirve para nada. Es una persona de 65, 66 años que tiene su vida hecha. Que de hecho vos lo conocés muy bien. Sí, fue profesor tuyo. Fue profesor mío en la Sí, era profesor de Física 2, sí, lo tuve yo también como docente. Claro. Eran clases, yo te digo, eran clases muy importantes. En Física 2. Sí, en la aula magna de la Facultad de Ingeniería de Paseo Colón. Exactamente. Yo lo tuve los sábados a la mañana. Exactamente. Él ayer habló de yo le hago 2 notas, Carlos. Una por teléfono a la mañana, ni bien termina de Macri dar su conferencia de prensa, y otra después con las cámaras. Bueno, esto vos lo sabés porque compartimos la misma radio. Sí. Ahora, él en la primera parte habla hasta de chivo expiatorio, que no quiere ser chivo expiatorio.
Y me parece que allí surge otra cuestión, que es lo político, ¿no? Y uno tiene el antecedente de Cromañón, más allá que son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes, pero digo, donde se plantea, ¿hay un único culpable? ¿Hay un solo responsable? ¿Hay varios? ¿Qué responsabilidad tiene la parte privada, en este caso las constructoras? ¿Y qué responsabilidad tiene, por otro lado, digamos, el Estado, como Estado, ¿no? En el control de este tipo de cosas. Ahora, yo, la nota que casi fue simultánea entre la que vos hacías en mi horario. En tu programa. Claro. Y la de C5N. Y yo mientras escuchaba la nota que vos hacías, yo pensaba, si yo estoy libre de culpa y cargo, como ellos decían, estamos hablando de el ingeniero y su socio. Y Daniel Menta, el presidente de la... Digo, ¿por qué ninguno de los dos tuvo lo que hay que tener para ir al lugar del hecho y enfrentar a las familias que estaban desesperadas en busca de sus familiares? Digo, si yo estoy con la conciencia tranquila que hice las cosas bien, ¿por qué no se aproximaron hasta la obra? ¿Por qué se escondieron hasta el momento en que vos tuviste la nota y tuviste la posibilidad de entrevistarlos? Sí, yo creo que los convencí de que no se escondieran, como te dije, porque yo encontré a dos tipos aterrados, ¿no? Básicamente. Y si yo no insistía, la nota tampoco salía. ¿Pero mal asesorados, tal vez? ¿Ese era el caso? No. Yo no puedo juzgar, digamos. Vi dos tipos absolutamente aterrados, con El tema miedo. es que cuando vos te pones en manos de un abogado, si el abogado te dice no lo hagas, Claro. depende de lo que te dice el Claro, abogado claro, también, ¿no? Es decir, porque Sí, para algo lo tenés al abogado. Aparte, ante una situación de pánico por parte de ellos, ¿no? Como bien decía Adrián en ese momento, o sea, te encontrás con esa tragedia, no sabes si salir a hablar, si no salir a hablar, cómo la gente lo va a tomar, si te van a linchar en el medio Sí, de pero lo que dice Monti es muy importante, porque si vos como profesional estás tranquilo, Claro. y sabés que lo que hiciste está bien, salí a explicar lo que hiciste Claro, bien. pero ¿cómo le explicas a la gente que estás tranquilo y que hiciste las cosas bien Bueno, en vos ese suponete, momento, ¿no? Que no vayan a la obra a hablar con los familiares, Claro. es una situación muy difícil. Sí. Pero tranquilamente podría haber hablado con colegas de ustedes. Ahí estamos de para acuerdo. tratar de que le lleve la información Claro. de la manera más transparente Sí, posible, señor. me parece. Está bien que aquí Ahora, hay todo aquello muertos... que se pronunciaban y decían, porque a ver, pensemos en Urquiza. Urquiza tiene, como ningún otro lugar de la capital federal... Yo vivo a la vuelta, además. Por eso. Un detalle porque ¿Cuántas torres? a mí me avisa mi mujer a la mañana que esto había ocurrido. O sea que ahí ¿Conocía gente del gimnasio, Adrián? No, a la gente del gimnasio no. Como verás, estoy yendo poco al gimnasio. No, pero digo, tenía gente del barrio que concurría a ese gimnasio. Sí, claro, toda la gente de ahí del gimnasio era gente del barrio, pero bueno, Urquiza tiene, yo hace algunos años estoy allí y está creciendo. Un crecimiento. Sí. Pero por eso, ¿quién escucha? Sí. Tiene una línea de subte que está pasando, tiene movimientos de tierra, no tiene servicios para recibir tanto. ¿Quién escucha? Ayer tuvimos invitados acá que estaban en desacuerdo con el crecimiento que tiene Urquiza. Sí, tal cual. Es decir, ¿quién escucha a esa gente? Urquiza es uno de los pocos barrios del interior de la ciudad. Si nosotros definimos el centro de la ciudad y el interior de la ciudad, digamos, el mayor nivel de densidad, o sea, la mayor cantidad de edificios los tenemos en la zona de Barrio Norte, una extensión a Palermo, y después aparece una mancha muy grande que es Urquiza. Ajá. Urquiza, de todos los barrios de estructura de casas bajas que ha habido en la ciudad de Buenos Aires, es el que de más mayor creció. crecimiento. Es el que más creció. Claro. Entonces me parece, eso es lo que decíamos al principio, o sea, lo que te planteaba, me parece que uno tiene que terminar con esta idea que en la ciudad de Buenos Aires se puede construir al infinito. Uno en algún momento tiene que cortar eso. Claro, claro. Por eso hay tantos movimientos en Caballito Claro, también. Claro. Ayer hablábamos Claro. de eso. ¿no? De los Movimiento contra las torres. Ahora, hay un tema que me gustaría rescatar y yo creo que acá lo va a avalar Noriega, que estuvo todo el día ayer allá, que realmente lo que digamos, dentro de todo lo que ha sido la pálida, la situación, bueno, ahora estamos viendo la imagen de los dos de los tres chicos los muertos. dos de los tres chicos que encontraron, realmente es muy doloroso, pero si, digamos, si uno puede sacar una conclusión o algo que de alguna manera nos indique un determinado camino, lo que yo vi como muy interesante es el nivel de colaboración que ha habido entre las estructuras del gobierno nacional y las estructuras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron que justamente actuar El trabajo desde el primer coordinado, momento. sí. Porque yo creo que esa participación con el nivel de profesionalismo que se hizo permitió que justamente hayamos rescatado a las primeras 11 víctimas. sí. Que si no se hacía en tiempo y en forma y con mucho profesionalismo, Desastre. iba a ser casi difícil Sí. que esas 11 personas hoy estuvieran con vida. Es como que vamos aprendiendo sobre el error de las catástrofes y estas cosas que vienen ocurriendo. Claro. Ahora, la experiencia que tuvimos acá, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, aplicáramos en todos los problemas que hoy vemos en la ciudad de Buenos Aires un trabajo conjunto entre el gobierno nacional Y yo creo y el que gobierno de la ciudad de creo que Buenos se Aires? resolvería En vez de mucho buscar más. este tipo de chicanas. Podría evitarse Sí, bien. todas Exactamente. estas cosas que Tenemos que ocurren. cerrar, pero Sí. realmente muy interesante este debate, ¿no? Abel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adrián, felicitaciones. No, por favor, Porque Carlos. logró, lamentablemente en una circunstancia Sí. muy delicada. Muchas gracias por el reconocimiento también, Bueno. que en nuestro medio a veces no es tan cómodo.
Muchas gracias, chicos, gracias. Nos despedimos del Patala. Adrián Noriega, mientras tanto llegó el momento del nuevo jugo de